En este episodio entrevistaremos a un médico experto en ciencia de datos. Exploraremos el impacto de la inteligencia artificial en el sector de la salud. Hablaremos sobre si la inteligencia artificial es un aliado valioso en la atención médica o es un enemigo que debemos temer. Estamos listos para el despegue de la nave de los datanautas. Hola, mi nombre es Lila. Mi nombre es David. Y juntos iniciamos el viaje al universo de la ciencia de datos. Hola Lila, ¿cómo estás? Hola David, ¿estás listo para este nuevo viaje? Sí, preparadísimo. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Maico Bernal con nosotros. Él es médico por la Universidad de Buenos Aires, con especialidad en ciencias de la salud, cardiología y estadística, y pues también, así como nosotros, es un apasionado por la ciencia de datos. Ha participado en varias datatones y hoy en día se dedica activamente a este campo de la salud. Hola Michael. Hola a todos, hola Lila, hola David, ¿cómo están? Gracias por la invitación a este espacio que me encanta. Estamos muy emocionados de que estés acá, Michael, de verdad. Sí, Muchas gracias por completamente. aceptar nuestra invitación. No, o sea, el placer es mío, el placer es mío. Y bueno, la pasión que compartimos es muy grande y creo que en salud hay muchísimo para hablar. Sí, por eso estás acá con nosotros, para guiarnos justamente hacia un viaje a lo que llamamos la galaxia del sector salud. Ahora vamos a la data trivia de hoy. La data trivia del día de hoy es: ¿cuál es el nombre del primer algoritmo de inteligencia artificial aprobado por la FDA para su uso en el diagnóstico médico? Nos gustaría que nos cuentes justamente eso, porque nosotros sabemos que vos sos una persona muy dedicada y con muchísimos conocimientos de la ciencia de datos aplicada al sector salud. Entonces nos gustaría que nos cuentes un poco tu visión de qué se puede esperar o qué hay actualmente en iniciativas de inteligencia artificial y ciencia de datos en el sector salud, en vistas generales. Háblanos de los desafíos, las amenazas. Este espacio es tuyo. Bueno, qué pregunta tan importante y amplia. Creo que en los próximos 5 años nos vamos a encontrar con soluciones que aplican Machine Learning e inteligencia artificial en salud cada vez de forma más frecuente. Principalmente creo que el foco va a estar en lo que es las imágenes, también en lo que es transformar datos que no son, que uno por ahí tiene que son no estructurados en datos estructurados. ¿Cuántas de estas aplicaciones van a usar en el día a día de acá a los próximos 5 años para apoyar decisiones médicas con pacientes? Y eso hay que verlo. En medicina, uno de los principales desafíos es que es un ambiente que es muy regulado. Si bien tenemos un récord de aprobación de algoritmos de inteligencia artificial por la FDA, cada año se aprueban más. Las principales empresas que consiguen la aprobación son los proveedores de equipos de imágenes, como Philips, General Electric. Son las grandes corporaciones que siempre se dedicaron a eso, que tienen muy aceitado cómo es el proceso para lograr esa aprobación. Ningún algoritmo se va a poder usar en el campo, digamos, de la salud si no tiene la aprobación de los organismos regulatorios. Y eso ya es todo un desafío complementario que las empresas que se quieran dedicar a esto tienen que aprender cómo lidiar y resolver. Por suerte, ¿no? Sí. Yo creo que uno de los problemas, o quizás además de de aspecto regulatorio, una de las cosas que ha por ahí retrasado la adopción de estas tecnologías en el ámbito de la salud es la dificultad para obtener datos. Se dice más o menos que el 80% de los datos en salud son datos no estructurados, es texto libre, que puede ser una descripción de un paciente, un informe radiológico, un informe de cualquier cosa, de cualquier estudio. Entonces, el principal desafío es tener datos de calidad y estructurados que se puedan utilizar para implementar soluciones de Machine Learning. Para eso hay muchas empresas que están ofreciendo soluciones, incluso hasta Amazon tiene su propio Health Lake que se puede usar en Estados Unidos, que está dedicado exclusivamente a que uno vuelque ahí todos sus datos no estructurados y con procesamiento del lenguaje natural, con modelos, supongo que tipo ChatGPT, pero también otros más sencillos, genera datos
estructurados a partir de informes de texto libre. Así que muchas empresas o hospitales y proveedores de salud están resolviendo ese desafío. Y el segundo desafío, que esto es a nivel global, hay muchísimas historias clínicas electrónicas, pero no están estandarizadas la información. No hay un estándar de cómo almacenar la información. Entonces, un hospital de determinada región, vamos a decir de Europa, poner una región de España, puede tener almacenado cómo es el paciente diabético o hipertenso de una forma y otro hospital de otra forma, porque son sistemas distintos. Un desafío muy grande que hay organizaciones como HL7 que proponen, digamos, un estándar de interoperabilidad. Que cada empresa de salud use su propio sistema, pero que lo almacene o pueda comunicarlo con otros bajo un mismo estándar, para que uno, si necesita recopilar datos de distintos hospitales o proveedores de salud, esa información sea integrable. Perdón, Michael, ¿sería algo así como el estándar de Matter que se está usando para el Internet de las cosas? Como para la intercomunicación entre los dispositivos inteligentes en un hogar, algo así, que las diferentes instituciones de salud manejen como ciertas bases de la calidad del dato, de, no sé, ciertos estándares de protocolos y cuestiones de Correcto. comunicación que queden muy claras. Menciono este de HL7 porque es el estándar que más se usa en Estados Unidos y es el que Amazon da soporte. Supongo que el tiempo dirá cuáles son los estándares que prevalecerán, pero ese es un desafío muy interesante y hacia ahí vamos, a poder resolver esas barreras y poder juntar datos. Después, yo creo que uno de los productos que sería muy interesantes en inteligencia artificial y luego de interactuar con ChatGPT, algunas veces un asistente, pero que esté bien entrenado en salud, que uno puede usar como soporte para la toma de decisiones clínicas. Eso va a ser muy difícil de Sería lograr buenísimo. O sea que podemos decir porque que ChatGPT puede ser en el futuro cercano un médico. qué buena pregunta. Digamos que si... Es una gran pregunta. El ChatGPT aprobó los exámenes médicos, ¿no? De Estados Unidos, ya hubo noticias de eso. También parece que es abogado, que puede ser un máster en business. ¿Qué pregunta? Bueno, sabemos que ChatGPT, por su definición y cómo está diseñado, es muy bueno para predecir cuál es la próxima palabra que tiene que escribir y que tenga sentido, pero que inventa muchas cosas. Sí. Nos ha pasado. Sí, muchísimo. Eso es un peligro gigante en salud. No, eso no puede pasar. Tiene que estar muy bien diseñado. Google hace poco, hace un mes y medio, sacó un paper mostrando su modelo de lenguaje a gran escala, que se llama MedPalm, que es como un chat GPT, pero de medicina, que lo reentrenó con todos exámenes médicos de todo el mundo. Comparó sus respuestas con un grupo de médicos muy calificados de Estados Unidos, la India y Gran Bretaña, y los resultados son los mismos e incluso mejores. Las respuestas son menos sesgadas, tienen menos errores en promedio, o caray. al menos la misma tasa de error y de bias comparado con los médicos. Entonces, eso es un producto que puede ser muy disruptivo y hay que ver cómo se podría implementar en el ámbito de la salud. Yo creo que en el día a día estaría buenísimo poder tener como un chatbot que uno pueda discutir ciertas cosas, aspectos muy complicados de un paciente, que le pueda aportar ideas nuevas, como para uno poder seguir utilizando, digamos, approach diagnósticos o de estudios distintos para poder solucionarle el problema de salud a ese paciente. Como una especie de brainstorming o oráculo donde uno puede ahí afinar ideas. Creo que eso sería muy útil, pero bueno, tendría que ser muy preciso, tendría que ser muy confiable para que sea implementado. Claro, y una parte importante es que el juicio final como del diagnóstico siempre quede como responsabilidad del médico, ¿no? Como que se me hace que aún es muy pronto para darle esta responsabilidad a la inteligencia artificial. ¿O qué opinas tú al Por respecto? supuesto, sí, por supuesto. Eso tiene dos motivos, o uno sería discutir, o uno, ¿a quién va a responsabilizar legalmente si hay un problema? ¿A Exacto. una Claro. inteligencia artificial, a la empresa que la creó, o al médico que apoyó ese diagnóstico, o al personal de salud que también apoyó ese diagnóstico? Creo que la respuesta es sencilla. La responsabilidad en definitiva va a recaer sobre el personal de salud. Entonces, siempre o la mayoría de las veces estas soluciones van a ser complementarias a lo que uno opina o quiere diagnosticar. O sea, los médicos pueden respirar hondo y sentirse tranquilos de que ChatGPT no los va a sustituir en el corto plazo.
Claro, en el corto plazo yo creo que no, pero en el mediano plazo sí vamos a tener que adaptarnos a todas estas nuevas herramientas y usarlas a nuestro favor. Claro, Yo veo que hay como, supongo que en la mayoría de las profesiones hay como una ambivalencia, un grupo de gente que no quiere saber nada con esto, por el miedo a que los reemplace, y otro grupo de lovers que quieren incorporarlo y usarlo a su favor. Yo claramente estoy más de este último lado. Creo que si realmente se pueden implementar, no, nos van a hacer la vida más fácil y creo que van a aumentar la seguridad respecto a lo que hacemos con los pacientes, que es lo más importante en definitiva, mejorar los resultados en salud. Bueno, yo no sí, manejo estos datos, pero me dan curiosidad, Michael, vos que estás en el sector salud. Estadísticamente, ¿hay suficientes médicos para satisfacer toda la demanda de la población mundial? O pensando también un poco en la aplicación de la inteligencia artificial, ¿va a hacer que un médico sea más productivo en el sentido que puede hacer diagnósticos más rápido y atender a más personas? O sea, ¿hay algún tipo de diferencia de oferta-demanda entre la cantidad de médicos y la demanda de la población, según tu Sí, perspectiva? sí, en todos lados. Siempre hace falta más personal de salud. Por supuesto que en áreas o países y regiones de menores recursos esto se acrecienta aún más. Y bueno, un indicador de salud muy sencillo es el código postal, ¿no? Para medir los resultados en salud. Entonces, tenemos una barrera es más difícil aún todavía de solucionar, que es la barrera del acceso equitativo a la salud, en la cual habría que ver cómo estas soluciones con inteligencia artificial y usando datos pueden ayudar a disminuir la brecha en salud. Eso es una gran pregunta que me interesa claro. muchísimo, cómo se puede hacer. Una cosa que hablando justamente de la inequidad al acceso a la salud, es que lo que vamos a ver en principio y que hay que tener mucho cuidado es que los principales datos de pacientes van a venir de países del primer mundo, de hospitales y instituciones que pueden organizarse para manipular sus datos y organizarlos para poder entrenar nuevas soluciones de machine learning y inteligencia artificial. Entonces ahí ya de entrada tenemos un sesgo en respecto a qué población se incluyó para entrenar un modelo. Sí, Entonces, eso va a haber que tener un especial cuidado en el sentido de decir cuál es la población representativa a la cual yo puedo aplicar esta solución de inteligencia artificial y eso va a depender del país donde se quiera aplicar. Creo que en la medida de acá a unos cuantos años, en la medida de que los datos estén más disponibles y todo esté más interconectado, eso se podría solucionar, pero es claro esto y hay muchos estudios al respecto de que la raza podría ser en algunos sectores de salud un problema o algo que determine el pronóstico del paciente. Eso hay algunas publicaciones al respecto. Entonces, ¿qué haría un algoritmo de inteligencia artificial? ¿Trataría de determinar el pronóstico del paciente en base a sus características clínicas o tomaría un atajo y diría, si en determinadas razas, en determinados lugares, el pronóstico es peor, entonces yo ya sé que si tiene esas características le va a ir peor? Y eso no sería un Se sesgo. sesgó por completo, claro. Ese sería un sesgo gigante. ¿Y cómo se va a resolver eso? Es una buenísima pregunta. Sí, uno de los grandes retos que hay. Oye, Michael, pero yo quería preguntarte algo un poco ligado a la última pregunta de Lila y a lo que nos mencionabas antes de la integración de las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas en pues, el ámbito de la salud. Y es que no sé qué tan común sea hoy en día, pero tengo entendido que cada vez es más común que médicos cirujanos realicen operaciones a distancia usando como pues, aparatos robóticos, ¿no? Que son los que realizan la operación como tal y que el médico está controlando desde algún lugar remoto. Aquí vemos una interacción directa entre un médico y una máquina que justo es una fuente de datos que al final puede terminar alimentando algún tipo de inteligencia artificial que pueda realizar estas operaciones por sí misma. ¿Qué tan viable crees que ocurra algo así? Que eso tal vez pueda ayudar a la Que se cobertura masifique. médica. Sí, que sea como sí, Un una generación estándar. de médicos cirujanos que de robots cirujanos que solucionen los problemas de cobertura O la en pregunta más población. a fondo, ¿vos entregarías tu cuerpo, confiarías tu cuerpo a que te opere una inteligencia artificial al 100%? Yo no, eso es mi respuesta es contundente, yo no. Creo que de acá a 50 años, próximas generaciones,
y con más confianza en este tipo de tecnologías lo acepten. Creo que también esto es una gran pregunta. Si vamos a crear soluciones con inteligencia artificial que después los pacientes no quieren utilizar y los Sí. médicos no quieren utilizar, estamos invirtiendo mal los recursos. Ahí es muy importante tanto la adopción por parte de la comunidad médica como la adopción o la aceptación por parte de los pacientes. El desafío que nos imponen todas estas innovaciones es que uno tiene que estar pendiente de ellas y tratar de utilizarlas a su favor. Y por ahí eso implica un cambio de actitud respecto a, bueno, la forma de trabajar que yo tenía o que yo adquirí y que aprendí en la facultad, quizás en unos años no sirve más y hay que utilizar otra. Pero bueno, eso que comentaba David de los robots cirujanos, lo he visto, incluso hacen hand tracking, ni siquiera tenés que usar controles, ya directamente te leen las manos, como el Oculus Quest 2, Ajá. y pueden directamente el cirujano con el casco de realidad virtual y moviendo las manos hacer la cirugía a distancia. La verdad que eso es buenísimo y creo que para algunas determinadas cirugías que son muy específicas, donde hay muy pocos cirujanos que puedan realizar ese procedimiento, puede disminuir la brecha o la disponibilidad de justamente este tipo de procedimientos, siempre y cuando el costo de adquirir estos insumos y este equipamiento electrónico no sea muy exagerado. Sí, ahora yo también me Sí. hago otra pregunta, ¿no? Si el médico opera a distancia, desde luego hay otra persona física con el paciente, ¿no? Porque si se genera algún tipo de complicación que exceda el alcance de estos equipos, tiene que haber una Lo que persona puede humana. hacer la máquina, claro. Sí. Creo que esto va a ser útil en ese sentido específico de, bueno, necesito un cirujano que sea especialista de columna de tal cosa para tal tipo de tumor. Hay muy pocos en el mundo y, bueno, creo que para ese tipo de cirujanos va a ser buenísimo porque van a poder operar más y van a poder brindar servicios, su conocimiento y su expertise a nivel más global. Y la verdad que eso para el profesional va a ser una ventaja y para el paciente también, incluso no va a tener que viajar a otro país para hacer este procedimiento, los riesgos por ahí Sí. de viajar, si es un estado muy delicado, pero para cosas básicas siempre se va a necesitar el backup. Ahora, vos mencionabas hace un momento sobre los datos y me llama la atención Ujú. cuando hablabas un poco de la interoperabilidad de los datos. Cuéntanos un poco, porque por lo menos yo no lo desconozco. Los datos de los pacientes siempre son privados, o sea, no hay ninguna instancia donde se compartan, porque yo voy a un hospital, por ejemplo, y tengo que dar mi historia médica, y voy a otro hospital y tengo que volverla a dar de cero. A nivel global, en distintas jurisdicciones, ¿cómo es el tratamiento de los datos del paciente? Bien, eso es un tema muy interesante. Los datos médicos son del paciente, Ok. pero el resguardo de esos datos los hacen las instituciones. Y ahí ya hay un gran problema, porque si el paciente quiere que se borren sus datos, por supuesto que hay leyes que lo avalan y eso se puede hacer, pero es bastante engorroso. Si el paciente quiere que tales datos se compartan o saber qué están haciendo con sus datos, es bastante difícil. Yo creo que ahí, y hay varias empresas que están proponiendo soluciones en ese sentido, la tecnología blockchain, más que nada para lo que es la descentralización, puede aportar muchísimo para resolver esos problemas. En el sentido de que si los datos médicos están descentralizados, el propietario de esos datos es el mismo paciente y el paciente puede decidir con quién compartirlos, cuándo dejar de compartirlos, incluso si quiere que sus datos participen en algún estudio de investigación o no. En eso vi una propuesta de una empresa que se llama Luna. Justo el término Luna y cripto es poco acertado, pero bueno, esto es Luna en salud, no tiene nada que ver con la otra cripto. Deberían rebrandear ese nombre, por favor. Sí. Y ellos ofrecen una plataforma en la cual basada en tecnología blockchain, en la cual el paciente es dueño de sus datos, elige con quién los comparte y sobre todo elige en qué estudios de investigación quiere participar. Siempre sin tener que vender los datos y en el momento en el paciente quiera desistir de participar en tal estudio o algo, lo puede hacer. Creo que incluso acá en Buenos Aires, el gobierno de la ciudad hace unos 9 meses publicó un white paper de una idea, digamos, de una propuesta para descentralizar los datos identificatorios
regulatorios más a nivel general, ¿no? Pero también aplicado en una segunda instancia a salud. Que bueno, son propuestas que si terminan concretándose y llevándose a cabo, pueden lograr que esta descentralización en salud se masifique, digamos. Creo que ahí hay un tema que decía el tío Ben, le decía a Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Acá sería Sí. una gran libertad, conlleva una gran responsabilidad. Darle la gestión de sus datos en salud al paciente implica que el paciente tiene que ser responsable de con quién los comparte, qué hace con esos datos. ¿Y cómo los Entonces, resguarda? Porque podría perder el acceso a sus propios datos y perderlos. exactamente, entonces creo que eso va a requerir de una madurez de la población mucho más que pasa la barrera de la salud, sino mucho más de los datos en general. Tiene que haber un uso más responsable Mm, y que el público esté familiarizado con este tipo de tecnologías de blockchain, que ya esté acostumbrado a hacerlo de alguna manera y sepa como justo esas medidas de cuidado que tiene que tener con estas tecnologías. Y es bueno lo que claro. Michael menciona de madurez, pues yo siento que la población en general no está preparada para responsabilizarse por su propio dinero siquiera, imagínate por sus datos de salud. Es muchísimo. Ahora, pensando un poco esto, haciendo paralelismo también con los datos que toman los modelos para crear soluciones, ¿cómo es el tratamiento de estos datos hoy en día? ¿Cómo las empresas que crean modelos tienen acceso a los datos desde un punto de vista de seguridad, de privacidad, ético y regulatorio incluso? ¿Qué sabes al respecto de esta materia? Los líderes en regulación siempre es Estados Unidos y Europa respecto a cómo se puede acceder a esos datos. Y acá hay dos cuestiones. Por un lado, siempre que uno quiera utilizar datos médicos, datos de pacientes para una investigación, se tiene que informar al paciente y el paciente tiene que estar de acuerdo y firmar un consentimiento informado. Eso a veces, o dependiendo del país o de la institución y cómo esté regulado, el paciente puede firmar un consentimiento general, de decir, bueno, si yo me interno, estos datos se pueden usar para cualquier fin de investigación dentro del hospital, Esos o términos y pues condiciones que nadie lee. claro, tal cual. Y también puede ser que ese consentimiento sea específicamente para un estudio puntual. Por supuesto que la información en Estados Unidos, una ley que es la HIPAA, con H, que regula dónde se pueden almacenar y cómo se pueden tratar los datos médicos. Por ejemplo, los datos de salud de un ciudadano estadounidense no pueden salir de Estados Unidos. Tienen que estar almacenados en servidores que estén en Estados Unidos. Lo mismo pasa con los datos de salud de los ciudadanos europeos. Y además hay varias reglas de cómo se pueden transmitir estos datos con ciertos protocolos de seguridad. Por supuesto que Amazon y las principales soluciones cloud ya vienen y si uno necesita manipular datos médicos, ya tienen, digamos, toda la infraestructura armada como para que uno no tenga que olvidarse de esas cosas. Claro. Pero, por ejemplo, si yo quisiera trabajar remoto con datos en salud en Latinoamérica para una empresa de Estados Unidos, es poco probable que eso suceda, justamente por estas regulaciones. Jamás podría venir un dato de un paciente para acá. Y ahí hay dos cuestiones, que son dos soluciones que creo que van a aportar muchísimo. Por un lado, hay varios proyectos en curso y muy buenas ideas para anonimizar los datos, que los datos de los pacientes sean anónimos, que no haya forma de reidentificar al paciente, que no incluya bajo ningún punto de vista, ningún identificador. Y que entonces esos datos puedan ser de acceso público o de un acceso un poquito menos burocrático, así decirlo, para otros investigadores. Desde hace un mes, el NIH, que sería el Ministerio de Salud de Estados Unidos, obliga, si uno quiere seguir recibiendo funding para sus investigaciones en salud o de biología en general, si uno quiere seguir recibiendo funding, tiene que hacer públicos los datos. Eso creo que es un gran cambio de paradigma, ya desde arriba, en el sentido de que, bueno, se va a fomentar la investigación, pero a su vez se va a fomentar que todos esos datos estén disponibles de forma pública. Bueno, a mí me pasó, yo participé cuando estaba en la facultad de un estudio que tomaron muestras de sangre de ADN mío para ver algo era un estudio de nutrición y me pedían el peso al nacer y ciertas cosas. Si yo quisiera ahora saber qué pasó con ese estudio, dónde están esos datos, borren mis datos de ADN, por favor, no podría hacerlo. Claro, Por es que una ejemplo, vez es una vez que muy entregas tus difícil. datos es muy difícil rastrearlos, darles un seguimiento que
solo con copiar un archivo tus datos se pueden ya regar Sí. por todo el internet y ya no tienes manera de recuperarlo. Si yo tengo el dinero, hay empresas que se dedican a borrar datos de salud, Wow. que conocen todo el entramado, tanto judicial como regulatorio, como para garantizarse de que tus datos no existan más. Que es un problema potencial que puede encontrarse Pero, algún a ver, ciudadano común. ya que lo mencionas, me surge la duda de cuál es el riesgo que puede tener un paciente en que sus datos caigan en manos equivocadas. Bueno, es la gran pregunta o el gran miedo de cuando se anonimizan los datos. El miedo de que alguien pueda reidentificar un paciente con esos datos anonimizados. Porque justo en ese territorio había 3 pacientes de esa edad con 3 características. Y bueno, la verdad que los hackers o los criminales que quieran, digamos, llegar a reidentificar un paciente, van a ir a las bases del hospital, van a hackear el hospital o al Instituto de Salud. No van a ir a una base de datos anonimizada y utilizar técnicas tan complejas cuando es más fácil que puedan burlar los mecanismos de seguridad informáticos del hospital y obtener la información nativa y original de Y ahí. completa. Y Fidedigna. completa. El verdadero miedo tiene que estar en cómo se gestiona la seguridad de mis datos reales, no de los datos anonimizados. Y ahí es un punto que da vuelta al problema y ya, de repente el problema no está acá, donde están los datos originales. Así que Sí. eso es muy interesante. Sí. Una solución para eso, para las barreras de acceso a los datos, por ejemplo, datos médicos que yo no podría traer a otro país, hay empresas que están trabajando en el uso de datos sintéticos. Entonces, yo podría trabajar con un dataset sintético de pacientes que tiene la misma distribución global de las variables y las relaciones, pero que ningún dato corresponde a la vida real. Paciente. Ninguna Sí. fila existe en la vida real. Ninguno podría ser identificado con ningún paciente. Esa es otra solución que sé que se está utilizando y bueno, puede ser una estrategia para poder disponibilizar de algunos datasets y realizar algunos trabajos en data sin romper las reglamentaciones y pudiendo sacar la información por fuera de los límites territoriales que imponen esta legislación. Y yo te quería preguntar, bueno, está esta legislación que no permite que los datos salgan, pero al final estos datos van a entrenar modelos de inteligencia artificial que quizás después ya sea fácil que estos modelos lleguen a otros lugares del mundo, ¿no? Por ejemplo, puede que no podamos acceder a los datos de Estados Unidos directamente para entrenar nuestros modelos, pero ellos sí van a estar generando sus propios modelos y quizás eso después ya sea más fácil acceder a ellos desde otros lugares del mundo. ¿Crees que esto puede ser como tal vez alguna forma en que se democratice este acceso a los datos de allá o no serviría tanto para ese propósito? Creo que son temas que todo el tiempo están en debate en el sentido de, yo creo que una muy buena salida, de hecho, para gente que trabaja en salud, que quiera dedicarse, digamos, al mundo de los datos, es hacer el approach, ¿no? Desde el punto de vista de la programación y esas cosas que bueno, a nosotros nos encanta, sino desde el approach de la gobernanza de los datos, de respecto a la gestión de esos datos, de la seguridad de los datos, de quién es el propietario de los datos, cuáles son los roles, quién puede usar esos datos y cuándo usarlo. Creo que ahí, con tanta regulación para estos datos, que, insisto, está bien que los datos en salud, que son datos tan sensibles, estén bien protegidos por leyes. No vengo acá a decir nada en contra de la ley, por supuesto. Me parece que gente que tenga experiencia en el área de salud y pueda involucrarse desde esos roles va a ser muy importante y creo que no solo en el ámbito de la salud, sino que la gobernanza de los datos es algo que cada vez que las empresas adquieren una madurez a nivel de los datos empiezan a tener estos roles y justamente que haya una jerarquía de quién puede hacer tal cosa con tal dato y esté todo estructurado. Quizás cambiando un poco de tema ya, también te queríamos preguntar, tú como médico, ¿qué herramientas de inteligencia artificial sueles usar en tu día a día? Si es que las hay o si tienes como algunas como ya identificadas que puedan cumplir un papel importante en la labor del médico a futuro, de las que nos quieras hablar. En Bien, el presente. Y del en el presente también. presente. Qué buena pregunta. Por un lado, trabajo en Argentina, donde hay poca integración de los datos como principal barrera, pero lo que sí trabajamos día a día y utilizamos soluciones que utilizan Machine Learning e inteligencia artificial es con todo lo que tiene que ver el procesamiento de imágenes. Los mismos fabricantes de estos dispositivos de imágenes tienen integrados dentro de sus equipos soluciones de software
que a veces hay que comprarlas aparte. Es como vos podés tener el equipo y los software básicos por $1 millón, pero si querés tener este software que te hace la reconstrucción y tal cosa y que te genera mejor nitidez de imagen por menor radiación, sale $100.000 más, por ejemplo, ¿no? Eso se usa y en Argentina y en tanto en todo el mundo, digamos, todo el tiempo estamos usando equipos que adquieren imágenes que detrás de toda de todo ese procesamiento hay algoritmos de inteligencia artificial que están diseñados para justamente obtener una mejor calidad de imagen con el menor costo posible para el paciente. En general, cuando hablamos de imágenes, cuando son imágenes que trabajan con radiaciones, que el paciente reciba la menor cantidad de radiación posible. Esas son herramientas que cuando uno aprende un dispositivo de ecografía, dependiendo de la marca y de qué tan nuevo sea, está incorporando. Después, me encantaría, pero en el día a día no estoy utilizando herramientas que me puedan ayudar en la toma de decisiones médicas. Creo que para eso primero el desafío principal, como estuvimos hablando, es que podamos obtener una estructura de datos organizados para que después de entrenar el modelo, ese modelo se pueda poner en producción, ¿no? Que Claro. pueda generar, creo que poner un modelo en producción es un desafío porque implica por detrás que toda la estructura de datos que van a alimentar a ese modelo para hacer las predicciones esté realmente bien aceitado. Y ahí encontramos un gran desafío. Pero bueno, creo que en muy pocos años esta pregunta va a tener una respuesta diferente. Todos Sí, los meses sale algo nuevo. Las soluciones de inteligencia artificial que más me han gustado son las que se enfocan en un problema dentro del trabajo médico. Como saben, hay mucha tasa de burnout, digamos, y estrés laboral dentro del ámbito de la medicina porque hay mucha sobrecarga de trabajo. Por ejemplo, hay una empresa en particular que, si uno ve el nombre, se llama RAND.IA, no hace inteligencia artificial con las imágenes. Lo que hace es, habitualmente un radiólogo, cuando tiene que hacer un diagnóstico, un informe médico de las imágenes, hace una descripción de todo lo que ve y después abajo del todo pone cuáles son sus impresiones diagnósticas. O sea, en base a todas las descripciones que puso acá arriba, abajo va a poner una serie de diagnósticos diferenciales. Y por ejemplo, este algoritmo lo que hace, esta solución que ofrece esta empresa, automáticamente a partir del texto que vos pones de la descripción, te tira todas las impresiones diagnósticas posibles. Y vos obviamente las chequeás, si estás de acuerdo con alguna o no, la eliminás o lo editas y firmás el informe médico con las imágenes. La propuesta, digamos, o cómo lo venden ellos, ahorra 1 hora de tu día todos los días usando esto. Entonces, vos ya vas a ahorrar un montón de tiempo porque este software va a interpretar el texto, te va a tirar todos los diagnósticos. Si vos estás cansado, no dormiste bien o algo, por ahí se te puede olvidar un diagnóstico. Y acá tenés como un backup de decir, bueno, este software no se va a cansar, no tiene el producto de la fatiga, del estrés, y siempre me va a tirar los diagnósticos y además los diagnósticos los va a tirar en base a ciertos estándares, las guías de práctica médica para esa patología. Y entonces básicamente te ahorra tiempo y te ahorra algunos errores que podrían a largo plazo ser un problema Un tanto para problema el malo. paciente como para el profesional desde el punto de vista legal. Esa solución me parece fantástica de enfocarla en el sentido de te vamos a hacer ahorrar tiempo, pero además vamos a hacer que tus informes sean más seguros, que cometas menos errores. Enfocarlo por ese lado me parece muy bueno. Después, por otro lado, desde el aspecto organizacional, por ejemplo, de la organización de los hospitales, esta misma empresa ofrece algo que también otras empresas los ofrecen, que la redistribución de las prioridades de imágenes. Por ejemplo, se van acumulando imágenes que los radiólogos tienen que informar, pero por ahí hay algún paciente que es más grave o que urge más analizarlo antes que algunos que por ahí pueden esperar un poquito más. Y lo que hace este algoritmo en base a ciertas características del paciente, y bueno, dependiendo del software, algunos van a también analizar las imágenes y otros no, pero en base a eso te va a reposicionar la imagen para que el radiólogo la pueda ver antes. Te va a dar una alerta y Ok. te va a decir, mira, este paciente podría tener algo grave, míralo antes. Cosa que antes no sucedía y había que esperar a que llegue a la lista, se hacía por orden de llegada. Creo que eso no solo mejora la calidad de atención, digamos, la rapidez en la atención para el paciente, sino que también disminuye un poco el estrés de decir,
decir, bueno, yo sé que tengo un backup de un software que me va a avisar, y entonces yo voy a ir reorganizando mi trabajo en base a esto, en pos de justamente obtener resultados para el que más lo necesita de la forma más rápida. Creo que ese tipo de soluciones que utilizan Machine Learning, inteligencia artificial para mejorar el workflow del personal de salud, que sea más rápido, que sea más seguro, que sea más eficiente, esas son las soluciones que en mi opinión van a tener mucho éxito y sobre todo mucha aceptación. Yo no vengo a ofrecer un software que te va a reemplazar, vengo a ofrecer un software que va a hacer que tu trabajo sea más fácil. ¿Qué le recomiendas, Maiko, a esos médicos que aún no incorporan este tipo de herramientas y están en el lado que vos decías de los haters que no quieren utilizarlo, este tipo de solución? Recomiendo, digamos, de a poco ir incorporando desde el lado de la curiosidad, informarse. Recomiendo informarse, estar informado, de saber qué es lo que hacen, cuáles son los avances. Para cada especialidad dentro del área de la salud, hay distintas empresas y distintas personas que están impulsando la innovación y con el foco no en el sentido de voy a perder mi trabajo, sino en el sentido de quizás mi trabajo sea más fácil, quizás mi trabajo sea mejor o brinde mejores resultados para justamente el paciente, que en definitiva es el foco donde está puesta la profesión, ¿sí? En que el paciente, así que creo que orientarlo por ese lado y utilizarlo como una herramienta más, así como el estetoscopio es una herramienta o la ecografía es una herramienta, que estas soluciones con software que incorporan Machine Learning sean una herramienta más, que nos puedan ayudar a ser mejores profesionales de la salud. Completamente. Buenísimo. No, la verdad, muchas gracias por la invitación, por acceder a este espacio y bueno, siempre los escucho y la verdad que es una propuesta muy interesante y espero que, bueno, todos aquellos apasionados o que sean curiosos con los datos no le tengan miedo, sobre todo si están en salud. La verdad que somos pocos los que nos involucramos con la ciencia de datos en el área de la salud y como habrán escuchado, los desafíos son enormes y vamos a Hay necesitar mucha mucho gente trabajo para por poder. delante. Hay mucho trabajo por delante, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, Sí, muchas gracias, Maiko. Gracias por sí, acompañarnos muchísimas en este gracias. viaje y esperamos tenerte en una próxima ocasión. Sí, Michael, Muchas gracias. muchísimas gracias. Nos Sí. vemos. Y la respuesta a la data trivia de hoy es: el primer algoritmo de inteligencia artificial aprobado por la FDA de los Estados Unidos es el algoritmo IDXDR, utilizado para detectar la retinopatía diabética en pacientes. Es una complicación ocular común de la diabetes y puede llevar a la ceguera si no se trata a tiempo.